El mercurio y la contaminación del agua. El mercurio es un elemento común, que tiene varias aplicaciones para los humanos, no solo en la industria, también en nuestra vida diaria. Se usa desde los siglos antiguos y ha sido la base de algunas revoluciones tecnológicas, como su introducción a los termómetros. Por otro lado, el mercurio también es un elemento bastante tóxico y su presencia incontrolada en el medio ambiente puede volverse muy peligrosa para la salud humana. Objetivo: conocer acerca de la contaminación del agua por mercurio y cómo puede afectar a los humanos. El mercurio. El mercurio. Introducción general. El mercurio es un elemento químico con el símbolo Hg y número atómico 80. Elemento de aspecto plateado, metal pesado perteneciente al bloque D de la tabla periódica, el mercurio es el único elemento metálico líquido en condiciones estándar de laboratorio. Se usa en termómetros, barómetros, manómetros, esfigmomanómetros, algunos tipos de válvulas como las de las bombas de vacío, interruptores de mercurio, lámparas fluorescentes y otros dispositivos, a pesar de que la preocupación sobre la toxicidad del elemento ha llevado a los termómetros y tensiómetros de mercurio a ser eliminados en gran medida en entornos clínicos, se mantiene en uso en aplicaciones de investigación científica y en amalgamas odontológicas, todavía utilizadas en algunos países. El mercurio en su forma inorgánica existe en la naturaleza en tres estados de oxidación: Hg0, metálico, Hg2, mercurioso, y Hg2, mercúrico. Los estados mercurioso y mercúrico pueden formar compuestos químicos tanto orgánicos como inorgánicos. Las formas orgánicas son aquellas en las que el mercurio está unido covalentemente al menos un átomo de carbono. En su forma elemental, el mercurio es líquido a temperatura ambiente, y su elevada tensión de vapor, 0,002 mmHg, hace que esté presente en todas partes. Una atmósfera saturada de mercurio a 20 grados contiene 15 mg/m3 de mercurio. El mercurio en aguas terrestres. Existen una serie de vías por las cuales el mercurio puede entrar en el dominio de las aguas terrestres. El mercurio puede ser depositado directamente desde la atmósfera por vía húmeda o seca sobre aguas terrestres, también puede ser incorporado a las aguas terrestres por acción de la lluvia. Por otro lado, este arrastre de mercurio desde el suelo o a las aguas terrestres puede realizarse a partir de corrientes de aguas subterráneas. El mercurio en ambientes marinos. Para algunos estuarios contaminados por Hg, la principal fuente de este contaminante puede llegar a ser la descarga acuática y no la deposición atmosférica. El mercurio, y en particular el metilmercurio, presenta una clara acumulación en las cadenas alimenticias costeras. Esta bioacumulación puede ser separada en dos grandes subgrupos, como son la comunidad de microinvertebrados presente en los sedimentos bénticos y la comunidad de fitoplancton y zooplancton, así como peces plantívoros y piscívoros, que residen en la columna de agua. En el caso de las aguas oceánicas, el informe de Hg es mucho menor que el descrito para las aguas costeras. Para estas aguas, el aporte de Hg tiene lugar por deposición desde la atmósfera y por corrientes desde las aguas costeras. Estas entradas de mercurio se presumen ocurren principalmente en la fase mixta superior. Desde esta capa superior, el mercurio reactivo es transportado, normalmente en forma particular, a regiones o capas oceánicas más profundas donde se produce la metilación, capas con menor contenido en oxígeno. Además, las partículas que contenían el Hg van degradándose con la profundidad, liberando en consecuencia el Hg al agua. El mercurio es entonces transportado a la fase mixta, a profundidades inferiores a 100 metros, donde es incorporado a la cadena alimenticia. El mercurio como elemento contaminante. Toxicidad y contaminación. El mercurio es el único metal que se presenta líquido a la temperatura ambiente. Es sumamente volátil. Por otra parte, tiene una alta capacidad para formar compuestos orgánicos e inorgánicos. Al ponerse en contacto con un ambiente acuático, el mercurio se transforma en metilmercurio, un potente neurotóxico que se acumula por medio de la cadena trófica, en los peces y en los humanos y fauna silvestre que de ellos se alimenta. Se cree que el metilmercurio es uno de los 6 peores contaminantes del planeta. El mercurio nunca desaparece del ambiente, asegurando que la contaminación de hoy será un problema en el futuro.
Las principales fuentes de contaminación por mercurio son las naturales debidas a los desprendimientos o el desgaste de la corteza terrestre y la causada por el hombre en los procesos industriales, que es la más importante y la que causa el 75% de las contaminaciones. El mercurio en la industria. Debido a sus singulares propiedades químicas, el mercurio se utiliza en la industria para la manufactura de equipos eléctricos y científicos como baterías, lámparas, termómetros, barómetros, etc. Su uso en pesticidas, conservadores de semillas, pinturas y cosméticos se han restringido en algunos países, pero todavía existen muchas compañías que lo utilizan. También se utilizan en los procesos industriales que producen cloro. Desechos humanos. Aproximadamente el 70% de las emisiones de mercurio a la atmósfera causadas por el hombre proviene de la combustión estacionaria de combustibles fósiles, en especial el carbón y de la incineración de materiales de desecho. La deposición de mercurio a nivel mundial se ha triplicado desde la revolución industrial, y a nivel regional y local ha aumentado hasta 10 veces en algunos lugares. Riesgos del mercurio. Desde hace años, la OMS, Organización Mundial de la Salud, se preocupa por los riesgos del mercurio y su influencia en la salud humana, ya que la cadena alimentaria es uno de los puntos en que se concentra este mercurio indeseadamente presente en el ambiente. Al ir remontando las cadenas alimentarias, el mercurio pasa de unos predadores a otros y buena parte de él acaba en el ser humano, esencialmente por el consumo de pescados como el atún y el pez espada, que tienen una especial facilidad para absorberlo. Según los especialistas en el tema, la contaminación atmosférica global del hemisferio norte acaba depositándose en el mar y por ello se encuentra en cantidades relativamente elevadas en la pesca de alta mar. El mercurio se acumula en los seres vivos que lo absorben fácilmente pero no consiguen excretarlo. Una persona media absorbe en su vida 0,4 gramos de mercurio, dosis unas 1000 veces menor que la que originó, entre 1950 y 1960, el desastre ecológico sobre los habitantes de la bahía de Minamata y Niigata en el Japón, al ingerir pescado con altos niveles de contaminación en metilmercurio debido a los vertidos de fábricas a la naturaleza. La cantidad que normalmente recibe una persona no es mayor que un tercio de lo que la OMS estima como umbral de la peligrosidad. Sin embargo, y sobre todo para reducir el riesgo en ciertos colectivos, niños, ancianos, enfermos, etc., es deseable y prudente evitar estos niveles. Exposición al mercurio. Todas las personas están expuestas a cierto nivel de mercurio. En la mayoría de los casos se trata de niveles bajos, debidos casi siempre a una exposición crónica, por contacto prolongado, ya sea intermitente o continuo. Pero a veces la gente se ve expuesta a niveles elevados de mercurio, como ocurre en caso de exposición aguda, concentrada en un breve lapso de tiempo, a menudo menos de un día, debida por ejemplo a un accidente industrial. Entre los factores que determinan eventuales efectos sobre la salud, así como su gravedad, están los siguientes. La forma de mercurio de que se trate. La dosis. La edad o el estadio de desarrollo de la persona expuesta, la etapa fetal es la más vulnerable. La duración de la exposición. La vía de exposición, inhalación, ingestión o contacto cutáneo. En términos generales hay dos grupos especialmente vulnerables a los efectos del mercurio. Los fetos son sensibles sobre todo a sus efectos sobre el desarrollo. La exposición intrauterina a metilmercurio por consumo materno de pescado o marisco puede dañar el cerebro y el sistema nervioso en pleno crecimiento del bebé. El segundo grupo es el de las personas expuestas de forma sistemática, exposición crónica, a niveles elevados de mercurio, como poblaciones que practiquen la pesca de subsistencia o personas expuestas en razón de su trabajo. Consecuencias sanitarias. La exposición intrauterina a metilmercurio por consumo materno de pescado o marisco puede dañar el cerebro y el sistema nervioso en pleno crecimiento del bebé. La principal consecuencia sanitaria del metilmercurio es la alteración del desarrollo neurológico. Por ello, la exposición a esta sustancia durante la etapa fetal puede afectar ulteriormente al pensamiento cognitivo, la memoria, la capacidad de concentración, el lenguaje y las aptitudes motoras y espacio-visuales finas del niño.
En determinadas poblaciones que practican la pesca de subsistencia, del Brasil, el Canadá, China, Colombia y Groenlandia, se ha observado que entre 1,5 y 17 de cada 1000 niños presentaban trastornos cognitivos, leve retraso mental, causados por el consumo de pescado contaminado.